We going? Debe empezar, vieja. We live? Hola, ¿qué pasó, mi amigos? Welcome to Trip Nation, everyone. This is our first broadcast to our Spanish-speaking friends, family, drivers, all the people that have been involved with us over the last 15, 16 months. And I just wanted to say thank you for all your hard work and patience and let you know and give you an update. So Marco's going to do the translation for us. He's been with us a long time, and he's probably one of the best translator guys I've ever met in my life. So why don't you go ahead and fill him in on that, and we'll get going. Hola a todos. Bueno, ese es el primer mensaje que va a hacer Bob. Estamos haciendo un mensaje para la comunidad hispana y dice bienvenidos a todos los que han estado con nosotros por los últimos 15, 16 meses o incluso desde el principio, y abrió con unas palabras en español, así de que dice que va a aprender más español. Pero la idea es llevar este mensaje a la persona de la comunidad hispana, y voy a estarme conectando con él con más frecuencia para traer estos mensajes a la comunidad hispana. So I want to bring everybody up to date on where the company is today and the progression we're making over the last 8 or 9 weeks. One quick thing I know I get a lot of questions about is what are we doing with rebutting some of the comments out there? And the answer is they will see. Right now it's smart business to just stay with what we're doing, and proof of the pudding will be opening this company up for business, and we'll get after all those other issues then. Quiero traer lo que está sucediendo en la compañía en los últimos el tiempo, y sobre todo mucha gente está preguntándole qué es lo que está sucediendo con todo lo que se está hablando allá afuera, y quiero asegurarles que se está haciendo algo al respecto y que se va a avanzar, y muy pronto vamos a poder ver a dónde va la compañía, cuál es la dirección de la compañía, hacia dónde está dirigiéndose. So some of the questions I get every day, I get a lot of messages from the Spanish-speaking people. They'll write it in Spanish to me, and then I translate it and translate it back, and then we correspond. It's actually a lot of fun. Una de las cosas que he estado recibiendo mucha, I have a short-term memory. No, that's okay. So una de las cosas que me ha estado pasando, he recibido muchos mensajes de parte de la comunidad hispana y he estado respondiendo usando el traductor de Google. Y ha sido esto muy interesante, muy divertido, pero quiere contestar algunas de las preguntas que ha recibido de la comunidad hispana. So we get asked, when are we going to start? What cities are we going to open in? And the answer is we really don't know yet until the government, meaning the governors of the states and the cities and the mayors, decide what's available to open. We're pointing towards, the mid-May that we'll start to see probably where we can get into driving. Una de las preguntas que hacen es, ¿cuándo vamos a abrir? ¿Qué ciudades se van a abrir? Y la respuesta es, no lo sabemos aún. Todo depende mucho de los estados, de las ciudades, los condados incluso, y los gobernantes, qué ciudades van a estar abriendo. Creemos, vamos más hacia la mitad de mayo, es un estimado, pero aún la fecha no la tenemos, dependemos de los gobernadores y los gobernantes que nos den la luz verde para abrir. So what we're doing right now, we're integrating also the restaurant pickup and delivery business and the grocery business inside the single app we'll have. So we anticipate all of this being done in advance of us launching. We just don't know what markets yet. But the thing about grocery and restaurants, we can launch in any market around the United States. We're not limited like we would be in the ride-hailing side of the business. Dice que está integrado también la función para entregar comida y alimentos. Y eso es algo que se puede lanzar también, va a estar integrado en la aplicación, y es algo que podemos lanzar rápidamente en cualquier mercado. Tenemos menos limitaciones en esa área, y es algo también muy emocionante para abrir los próximos semanas o meses, utilizando lo que es la entrega de comida y alimentos. So one of the questions I've gotten in the last couple of days is, on the restaurant side of the business, how can they make money other than deliveries? Una de las preguntas que le han hecho es en el departamento de los restaurantes de entregar comida. La pregunta es, ¿cómo es que se puede ganar dinero aparte de la entrega de comida? So what we're doing is we're refining the business model for the restaurants and the grocery business. Same plan, put more money in the driver's pocket. However, in the restaurant business, we're going to preload into our app 500,000 restaurants around the United States. And those would be the restaurants you can go and solicit
to sign up on our platform. If they do that, there's a commission to be paid. There's an activation fee, and the driver will get way more money than the company will make on it. We want to be able to put money in the pockets of the drivers immediately upon sign up. But our fees are about 90% cheaper on the delivery side than the other competitors out there. Por supuesto que nuestro modelo sigue siendo el mismo modelo para que los conductores tengan más dinero. Sin embargo, en la plataforma va a haber la afiliación de todos los restaurantes. Y la parte interesante es que los conductores van a poder traer esos restaurantes para la aplicación, y cuando los restaurantes se activen, hay un costo de activación, y de ese costo de activación los conductores van a ganar mucho más dinero que la compañía. O sea, van a poder ganar dinero inmediatamente cuando están activándose los restaurantes. Pero además tenemos como un 90% más barato el fee o el cobro hacia los restaurantes por entregar la comida. Por eso vamos a hacer una de las mejores opciones para ellos. Pero hay un fee o una ganancia inmediata del fee que tienen que pagar los restaurantes para activarse. So on the app itself, the rider and driver app for ride hailing is completed and tested. So that development is now done. En la parte del conductor y el usuario, en el tema de la aplicación, eso ya está probado, está funcionando, eso está lista. So what we're doing now is putting the other pieces into the app, which is the restaurant and grocery pickup business. So there'll be one single app, either an Android app or a Apple app, that will carry all these different types of features that will be in the app: ride hailing, grocery pickup, and restaurant pickup and delivery. Lo que ahora se está haciendo nada más es integrando la otra función para poder hacer la entrega de comida y de alimentos. Es la parte de integración para que sea en una sola aplicación, esté integrado todo, ya sea para los teléfonos de Android o para el iOS de Apple. Esto va a estar integrado todo. Entonces ahora se está trabajando en esa área. La parte de conductor, la aplicación de conductor y la aplicación de usuario están probadas y están listas. So we're going to have a launch party live, probably on Zoom, in about 3 weeks. A launch party meaning we're going to unveil the whole system to everybody on a call. Go ahead. Vamos a tener en los próximos días, semanas, lo que llama una fiesta de lanzamiento a través de Zoom. Y en esa fiesta se va a mostrar, vamos a descubrir, vamos a sacar todo lo que se ha hecho del sistema nuevo de la compañía. So Les, I think I stated about 60% of our driver base of the 100,000 people that have signed up with us are Latino Hispanics. Dice que es 60%. 60%. Dice que de los 100,000 personas que se han registrado en la compañía, el 60% es de la comunidad hispana. So that 60% is the backbone of our company. So we want you to know that you're the backbone of our company. And we want you to have a voice in the company. And we want you to start using our social media. We'd like you all to sign back up if you got bumped off of our Facebook. Somebody came in and took 7,000 people off by design. It wasn't the company. So we need everybody to re-engage in our Facebook group, our Facebook page, and then subscribe to our YouTube channel, because we're going to be making postings. Marco and I are going to start doing these little calls, every day or 2, 3 days, and just to keep everybody updated. So it's on you to build momentum back into the company. Y entendemos entonces que ese 60% de la comunidad hispana es la columna de la compañía, y respetamos esa parte, y queremos que ustedes tengan una voz también y que estén informados. Alguien sacó a varios miles de personas de la página de Facebook. Queremos que se vuelvan a inscribir si es que fueron sacados. Alguien se metió y comenzó a sacar a las personas, y también que se registren en la página de YouTube y en todos los medios sociales que la compañía va a tener, porque queremos tenerlos informados. Yo y el señor Bob vamos a estar haciendo este tipo de videos frecuentemente, cada otro día, o vamos a poner ciertas fechas para mantener a toda la comunidad hispana informada. So by re-engaging and signing up and getting your downline and all your family members and friends and business partners back engaged because of this broadcast, you can go on. Once you re-engage, you can go on there and start asking questions
And on the next call in a few days, Marco and I will read those questions off that you brought to us, and we'll start answering all those questions. All the questions you have, we're going to be gladly to do this with you. Y entonces, cuando ustedes comiencen a integrarse otra vez, los que quedaron fuera del Facebook, y comiencen a compartir este video, esta información con sus amigos, con su familia, con su equipo de trabajo, para volver a integrar a todas las personas. Y una cosa que vamos a pedirles o que pueden hacer es, ahí en el Facebook, abajo de este video, hagan las preguntas que le quieran hacer a Bob. Yo las voy a apuntar y en el siguiente video le haré las preguntas a Bob para que las pueda responder. You know, something I want to talk about outside the business. I know the impact on yourselves and your families have been just very horrific right now. Una cosa que quiero hablar afuera del negocio es que yo sé que el impacto que ha sufrido ahora para ti, para tu familia, por la situación que estamos viviendo es algo muy fuerte. Yeah, so my heart, I understand what's taking place with the pandemic and how it's impacted all of our lives. So this is kind of a time, a little bit we have for the next, 3 or 4 weeks before everything gets rolling, is to kind of reflect what we've seen in the past and where we are today. Y una cosa que entiendo, todo lo que está pasando con la pandemia, el tiempo que hemos estado aquí pasando por la temporada, y el tiempo es un tiempo en el cual podemos reflexionar antes de que las próximas semanas que todo esto pase, para poder reflexionar y ver dónde estábamos en el pasado y dónde estamos ahora, dónde queremos ir. So as you reflect where you were, where we are today, just know things are going to be better. It's going to take a little longer than people might think, because it's really been a horrific thing that's happened to our country and all of our people. So Y una cosa es, una vez que reflexionamos dónde estábamos y dónde estábamos ahora, quiero decirles que va a ser un poco más difícil recuperarnos, porque ha sido demasiado impactante lo que ha sucedido a nuestra nación, a nuestra gente. So the recovery might take a little longer, but rest assured, because I've been through about 6 downturns over my business career. And I said this the other day because I'm an old dude, I've been around, so I've seen all this stuff before, but it will repair itself. We will get going down the road. Our job as a company and how we relate to you is to get you back to work so you're earning money as fast as we can. The grocery restaurant business is why we chose that. We knew that was going to be the quickest route to help everybody in the company. And believe me, we have worked really hard. We're dedicated to you. As I've said before, I'm your servant leader. I work for you. You tell me what you want, and I'll try to make it happen. But I believe in everybody in this company, and we've been through a tough road, but we're just now getting ready to come out of it. So just keep the faith, keep driving hard, and just keep following us, and we're going to get this company up and running here quicker than you know. Y aunque va a ser un poco más lento la recuperación de lo que pensamos, pero yo ya he estado, soy una persona que ya pasó por muchos años y pasó por situaciones similares, por caídas de mercado fuertes como esta, y les aseguro que vamos a salir adelante, vamos a recuperarnos. Y la compañía está pensando de qué forma se puede ayudar a que la economía se restablezca lo más pronto posible para cada uno de ustedes. Por eso es de que está integrándose la parte de los restaurantes y la entrega y lo que es entrega de productos, porque es la forma en que más rápido se puede comenzar a generar ingresos. Les aseguro, dice, yo trabajo para ustedes. Mi posición como líder es servirles a ustedes. Es de que ustedes pregúntenme, pídanme qué quieren y yo haré lo posible para hacer lo que suceda. Pero sobre todo, la idea es que ustedes puedan tener más dinero en sus bolsillos para ustedes y para su familia. So Marco, do you have any questions you might want to ask me that people have been asking you, and then I can answer those too? Me está preguntando que si hay algunas preguntas que la gente está haciendo y que yo le puedo preguntar para que lo conteste. Bob, the first one you already answered is where and when you want to open. That's one of the most recurrent questions. Yeah. You know that. Y luego que unas preguntas es cuándo y dónde se va a abrir, y esa pregunta ya se respondió para muchos de ustedes que me lo han preguntado. And the other one is the one that I asked you before we start this meeting, is why you're not being like presenting evidence and stuff like that on what is going on, on the other side. Because we're smart about what we do. We're very tactical, and our time's coming, and that's all I can say. But it won't be. Una de las cosas que me han preguntado muchos de ustedes es
¿por qué Bob no está presentando evidencias y todo y hablando de lo que está pasando en el otro lado? Y la respuesta de él es simple, dice, porque somos muy, muy tácticos y sabemos lo que estamos haciendo y estén seguros que vamos a responder, pero en la forma legal, en la forma correcta. Everyone at Trip Nation is going to be very proud of our company when they see how we handle adversity, and you do it through professionalism. You don't overreact. You do it with a plan and a purpose, and you protect everybody in this company. And I can tell you one thing. I'm going to say this, and I will never say it again. I'm really pissed. Una de las cosas que dice él es, todos ustedes en la Nación Trip van a estar muy orgullosos de la forma en que nosotros nos comportamos en una situación, con lo profesional que estamos siendo, la forma en que estamos reaccionando, y no lo quiere involucrar mucho. Dice, pero una cosa que voy a decir, y lo voy a decir nada más una vez más, estoy en verdad muy molesto. Going to the business side, where we're talking about, I watch and read the news every day to get a gauge where the cities might start opening. We do have a feel right now. We want to wait to see what the governors do, over the first pass of the next 10 days. Then we'll start having a real formulation that we think we can open here and here and here and do these things. So we just got to keep everybody engaged in the process. Dice, he estado muy viendo las noticias, siguiendo lo que está sucediendo, para tener una buena noción de las decisiones que están tomando los gobernadores, para ver qué mercados están abriendo, y muy pronto vamos a poderles indicarles la forma en que vamos a ir abriendo los mercados. Yeah. So that's about all the messaging right now. I think once we post this up and people start posting back questions, and then we can determine in the next day or two when we want to go back and do this again and start answering the questions and start building momentum into everybody. And I want people to know I and the company work for them. We don't work for ourselves. We work for them, and any suggestions, anything they can ask. Una cosa es, creemos que es suficiente este video, era algo corto para saludarles y decirles lo que estamos haciendo. Conforme vaya avanzando el tiempo y hagamos post este video y ustedes comiencen a hacer las preguntas, Bob y yo vamos a ver cuál será la forma de conectarnos para responder esas preguntas y dar seguimiento a los siguientes videos. Pero una cosa hay que dejar él muy claro, es que entiendan que él como líder trabaja para nosotros, no nosotros para él, y que todo lo que ustedes sugieran y lo que ustedes pidan, él va a hacer lo posible para que suceda. Pero esa parte la quiere dejar clara, que él trabaja para nosotros y su enfoque es hacer lo mejor para que todos tengamos lo que estamos buscando en la compañía. Okay, that's about all I got for now. We can sign off unless you got something else you want to wrap up, Marco. Dice que bueno, es todo lo que existe para ahora, para poder terminarlo. Y decir que, bueno, eso es todo y vamos a ver los próximos videos. Y me pregunta que si yo quiero decir algo para terminar. I want to finish with this, talking with the Spanish people, community, telling them that we are very, we want to get connected to them, and we understand they are very important to the company. And the fact that you don't speak Spanish doesn't mean you don't care for the Hispanic community. No, so I love the Spanish. Spanish. I grew up in the Spanish community all my life, but I was always afraid to speak Spanish. I didn't want to sound like a bonehead, So now I'm just going, I'm learning, I'm taking a little class to learn. That's awesome. Okay. Dice que bueno, solamente para despedirnos, decirles a la comunidad hispana que vamos a hacer un esfuerzo para mantenernos comunicados, y el hecho de que Bob no hable español no quiere decir que no le importe la comunidad hispana. De hecho, ha querido aprender, dice que está aprendiendo un poco de español para poderse comunicar mejor con nosotros. Pero estaremos en nuestros videos en forma regular para mantener informados a todos ustedes, porque como Bob lo dijo al principio, somos los hispanos una parte muy importante en la compañía. Es de que, pues nos despedimos. That's it, Bob. Then thank you for your time, Bob, and thank you for your words. Okay, everybody, don't forget to subscribe. Go sign up. Adios. Have a good night. I love you. And let's do this again in a couple of days. We'll start knocking this out every day. Okay. No se olviden, vuelvan a escribir en la página de YouTube, en la Facebook, y vamos a hacer esto en los próximos días. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Bye bye. Thank you. Bye. Bye, Bob. Bye bye.